Bienvenidos a nuestros videos gratuitos promovidos por el Instituto de Biodiversidad y Paisajes de Perú a través de su programa de Economía Social y Sostenibilidad. Estos videos gratuitos son un extracto de nuestros talleres virtuales que van a estar disponibles para ustedes próximamente. Y lo que queremos es compartir un poco de cada taller, un poco de cada tema, para ir viendo cuáles son los temas que a ustedes más les interesan. Todos están en la línea de habilidades blandas o soft skills. Quien les habla es Vanessa Díaz de la Vega, docente de IBP, quien está encargada de dictar todos los talleres relacionados a soft skills. Actualmente soy presidenta del Instituto de Biodiversidad y Paisajes, soy empresaria y dirigente cooperativista por 7 años. Toda esa experiencia de ser dirigente, de ser empresaria y de estar liderando siempre equipos es lo que me ha dado la experiencia para poder la información transformarla en conocimiento y llegar a poder diseñar todos estos talleres virtuales. Toda esa experiencia recabada durante 10 a más años que tengo ejerciendo liderazgo en diferentes equipos, donde he trabajado en diferentes grupos de trabajo, donde he trabajado también en diferentes empresas como dependiente incluso, me ha servido para tener una visión mucho más amplia sobre el liderazgo, sobre los manejos de crisis, sobre la negociación, sobre la comunicación estratégica, sobre la prevención de conflictos socioambientales, un tema bastante sensible y bastante espinoso en nuestros tiempos. Entonces, toda esta experiencia que traigo conmigo, todo mi know-how, lo voy a poner al servicio de todos ustedes en estos talleres virtuales. Entonces, en este video gratuito vamos a trabajar el tema de manejo de crisis. Justamente donde tenemos una cuarentena a nivel nacional y estamos en una coyuntura bastante complicada y donde los negocios de muchas personas probablemente se van a ir a la quiebra, otros van a debilitarse al máximo y otros van a sobrevivir, pero la pregunta es ¿en qué condiciones van a sobrevivir? Entonces, mi intención en este pequeño espacio es darles algunas pautas para que ustedes puedan manejar de alguna manera más eficiente y eficaz esta crisis que actualmente está golpeando a muchos negocios, a muchos empresarios y especialmente a muchos emprendedores. Entonces, el primer tema que voy a abordar de manera sucinta es el de cuáles son las fases de una crisis. Las fases de una crisis son varias, pero nosotros lo hemos trasladado o extrapolado a las fases de una crisis personal. Normalmente, ¿cómo es una crisis personal? Normalmente cuando uno comienza a tener una crisis, comienza a negarla, a decir esa crisis no existe definitivamente. Luego uno pasa por otro estadio de el miedo. El miedo te embarga porque tú, a pesar que lo has negado, vas viendo que la realidad te demuestra lo contrario. Y el tercer estadio es el tema ya de cómo negociar, de cómo hacer un control de daños, de cómo manejar en sí la crisis. Entonces, voy a empezar a desarrollar el primer estadio de una fase de crisis, que es la negación. La mayoría de asesorías que he tenido a empresarios, a emprendedores, en la mayoría de casos, estamos hablando del 90%, siempre niegan. No, eso no existe, yo no tengo ningún problema en mi empresa, todo está bien, todo está en orden. Y entonces cuando yo comienzo a hacer las preguntas incómodas, ¿y cómo están los números? ¿Y cómo están las ventas? Entonces me dicen, sí, tengo muchas ventas, todo está bien. Sí, pero ¿cómo está tu presupuesto financiero? ¿Cómo están tus números? Y ahí es donde empiezan a incomodarse. Porque es fácil decir, sí, estoy vendiendo. El tema no es estar vendiendo, el tema es si las ventas que tú haces realmente están contribuyendo a que tú tengas un impacto financiero positivo. Porque tú puedes vender mucho en cantidad, pero en realidad esa cantidad no satisface lo que tú realmente necesitas. De repente tú vendes 50 productos diarios, pero en realidad para que tú estés
realmente en equilibrio y en azul debes vender 150. Entonces te autoengañas pensando de que vendiendo 50, como estás vendiendo, estás ocupado, realmente estás produciendo y estás empacando y estás brindando un servicio y tienes muchos clientes, tú crees que realmente te está yendo bien, pero en realidad no te está yendo bien. Entonces esa negación es producto de muchos factores, es producto de un entorno que también te presiona, que te dice, pero yo veo bien, yo veo que vendes, yo veo que generas ingresos, pero en realidad nadie más que tú, que eres el empresario, nadie más que tú, que eres el emprendedor, nadie más que tú, que eres el que tiene el negocio, es el que sabe o el que puede tener acceso a los números reales. Y los números reales son fríos. Los números reales te dicen cómo estás, si estás vendiendo la cantidad que necesitas sí o no, si estás ofreciendo los productos o servicios que necesitas para estar en azul sí o no. Y no te debes autoengañar pensando que por vender u ofrecer o tener muchos clientes significa que estás bien. Entonces, una vez que tú trabajes el tema de la negación con números reales, con temas objetivos, uno niega a veces porque es un tema subjetivo, uno niega porque uno trata de ponerse en la defensiva y trata de no ver lo que realmente está pasando, a pesar que todo el mundo te dice, pero mira, esto está pasando, mira, es la realidad. Ahora mismo está sucediendo que hay gobernantes en el mundo que han estado negando la existencia del coronavirus, han estado negando que esto realmente se iba a convertir en una pandemia, y lo real es que es una pandemia. Entonces, pasa en todos los niveles y nos pasa muy seguido a los empresarios, a los emprendedores. Vanessa, ¿a ti te pasó? Lo que pasa es que en mi caso, como ya vengo de 20 años, yo empecé a crear mi primera empresa hace 20 años. Entonces, claro, al inicio yo también no negaba, pero como que me hacía la loca. Pensaba de que podía driblear ese tema, que ese tema no era muy importante. Tal vez le bajaba la importancia o le restaba la importancia a ese tema, pero en realidad ese tema era más importante de lo que yo pensaba o de lo que yo veía en ese momento. Yo siempre he tratado de ser muy objetiva, de ser muy pragmática, y eso también me ha ayudado mucho en los negocios, porque tienes que tener cabeza fría, tienes que pensar con la mente fría, tomar decisiones con la mente fría. Cuando tomas decisiones con el corazón solamente o con la desesperación encima, tomas malas decisiones. Pero cuando tomas decisiones realmente pensando, habiendo hecho tus apuntes, realmente teniendo en cuenta lo que está pasando, poniendo tus pros, poniendo tus contras, viendo qué vas a hacer, entonces realmente tú dices, bueno, sí, esto es lo que está pasando, y ahí ya comienzas a aceptar que las cosas no son como tú estabas pensando. Entonces, una vez que pasas esa etapa de la negación, te invade el miedo, te desborda el miedo. Y el miedo es muy poderoso, como siempre digo en todos mis talleres y cursos. El miedo es una fuerza tan poderosa como el amor. El miedo te puede paralizar. El miedo puede hacer que tú dejes de hacer lo que tú estabas haciendo, que te enfermes incluso. Te desestabiliza, te desequilibra el miedo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Vanessa, pero tú nunca has sentido miedo. Claro que he sentido miedo. Sigo sintiendo miedo ahora. En esta crisis mundial también tengo miedo igual que ustedes. Pero la diferencia entre ustedes y yo es que yo tengo muchos años de experiencia y ya he sabido manejar mi miedo, ya he sabido enfrentarlo y he aprendido a convivir con él. Eso es lo que yo quiero transmitirles. Ustedes necesitan enfrentar ese demonio que es su miedo. Ustedes no deben escapar del miedo. No debo sentir miedo, no debo sentir miedo, no debo sentir miedo. Sentir miedo es normal, es totalmente humano. Lo que deben hacer, más que todo, es transformar ese miedo, esa fuerza, esa energía, en algo que les ayude a ustedes. Ese miedo tiene que ser que ustedes tengan el coraje para tomar decisiones duras, difíciles, pero que tienen que tomarlas. Porque si ustedes, en esta crisis, por ejemplo, tratan de aplazar la toma de decisiones, eso los va a perjudicar, va a ser contraproducente para sus negocios, va a ser contraproducente para sus empresas, va a ser contraproducente para sus trabajadores. Ustedes tienen que prever, y el miedo lo que hace es paralizarte y te deja de alguna manera ciego, te nubla,
y no ves realmente las cosas en una perspectiva objetiva. Dejas de ver las cosas de una manera más realista, porque el miedo se apodera de ti y hace que no hagas las cosas que realmente tú necesitas hacer o tomar las decisiones que necesitas tomar. Entonces, mi recomendación es que ustedes aprendan a manejar el miedo. Vanessa, ¿cómo manejo el miedo? ¿Tú cómo lo manejaste? Dame la fórmula. En realidad no hay una fórmula, pero sí cada persona puede aprender a conocerse a sí mismo y saber cómo enfrentar mejor el miedo. Por ejemplo, a mí me sirvió mucho leer artículos sobre este tema y también ver videos, por ejemplo, de Jürgen Klarik, que es un experto en temas de cómo manejar el miedo. Entonces yo les recomendaría que ustedes también hagan lo mismo, que lean, que se informen. Es que la mayoría quiere resolver el tema del miedo de un día para otro o de un mes para otro. Vanessa, ¿cómo tú has logrado superar el miedo? ¿Cómo has logrado manejarlo? Lo que pasa es de que yo me vengo entrenando desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. Yo les llevo a ustedes ventajas de años de haberme preparado, de haberme entrenado. Y a mí ahora la crisis me agarra de alguna manera fuerte, me agarra fortalecida, me agarra entrenada. Porque ahora, chicos, los que van a sobrevivir son los más fuertes. Ahora mismo hay un proceso de selección natural en el mundo y lo mismo pasa de selección natural en los negocios. Van a sobrevivir los más fuertes, van a sobrevivir. Y Vanessa, ¿y quiénes son los más fuertes? Son los que tienen más dinero, no necesariamente. Los que son fuertes en esta coyuntura, en el tema de negocios, son los que tienen mayor creatividad, los que pueden plantear mejores soluciones, los que pueden plantear mejores salidas, los que pueden lograr que las pérdidas, sí, vas a tener pérdidas, pero poder manejarlas, poder contenerlas, hacer que no pierdas tanto. Vas a perder, pero no tanto. Entonces, esa es la capacidad que uno tiene que entrenarse y que uno tiene que irse todos los días cultivando. Entonces, amigos, empresarios, emprendedores, este es un momento clave, este es un momento preciso. Si ustedes no lo hicieron antes, ya no importa llorar sobre la leche derramada. Si ustedes no lo hicieron antes, háganlo ahora. Ustedes ahora tienen la oportunidad de realmente ponerse al frente de sus negocios, liderarlos con responsabilidad, ejercer su liderazgo y realmente decir, esto es lo que vamos a hacer, obviamente con un plan, obviamente con sus asesores. Tener sentido común es muy importante en estos momentos, tener sentido común, tener criterio. Eso más los números, uno puede hacer un plan pequeño, un plan austero, pero finalmente un plan que los ayude a salir de esta crisis financiera. Pero no solo es crisis financiera, es una crisis social también. Ustedes tienen que pensar también en sus trabajadores, cómo la están pasando, cómo ayudarlos y que ustedes no se perjudiquen tanto. En realidad es un trabajo en equipo. El tercer estadio ya es en sí el manejo de la crisis. Ya implican habilidades como negociación, comunicación estratégica. ¿Ustedes han trabajado esos temas? ¿Se han cultivado en temas de comunicación estratégica? ¿Realmente se han cultivado en temas de manejo de crisis? ¿Se han cultivado en temas de negociación efectiva? ¿Han investigado, han leído algún libro? ¿Ustedes realmente han hecho eso? Pues ahora es el momento. Aprovechen que están en esta cuarentena para sacar lo positivo de ella. Infórmense, lean, investiguen, así como yo lo he venido haciendo durante mucho tiempo. Y gracias a todas esas lecturas y gracias a eso combinado con mi experiencia, es que puedo y tengo la autoridad para poder compartirla con ustedes y darles algunas pautas que en mi experiencia han funcionado y en otras experiencias que he tenido no han funcionado, y como no funcionó, saqué ese aprendizaje para trasladárselo a ustedes. Y entonces, en el tercer estadio del tema de la crisis en sí, ya uno ya superó la negación, ya superó el miedo, ahora ya te desbordó la crisis. ¿Qué hacer? ¿Qué haces en un momento de crisis financiera cuando tus ventas bajan, cuando tienes pérdidas, cuando tienes que despedir a trabajadores, cuando tienes que manejar un grupo de decisiones que no sabes cómo hacerlo? Tienes miedo a hacerlo. ¿Qué haces? Entonces, lo primero es mantener la calma. Mantener la calma, eso es lo primero. Vanessa, ¿pero qué hago para mantener la calma? No lo sé.
Yo ahora mismo estoy haciendo yoga. He retornado a mis clases de yoga porque en algún tiempo donde yo tuve manejo de crisis en 3 empresas en paralelo, eso fue hace como 3, 4 años, en verdad la pasé muy mal. Estaba estresada, me dolía un poco el cuerpo, me dolían los hombros, no dormía bien, las preocupaciones me embargaban, me llamaban de una empresa, Vanessa, ha pasado esto, me llamaban de la otra empresa, Vanessa, ha habido este problema, me han llamado a otra empresa, nos están denunciando. Yo tenía que manejar crisis en paralelo. Y en realidad, a pesar de toda la experiencia que tengo y a pesar de todo el entrenamiento que tengo, yo me sentí desbordada. Y al igual que ustedes, como ahora lo están pasando, yo también me preguntaba, ¿qué puedo hacer para lograr nuevamente el equilibrio? ¿Qué puedo hacer para recuperar la tranquilidad y tener mi energía otra vez de manera equilibrada? Empecé nuevamente a investigar, a leer mucho y entre varias opciones decidí hacer yoga. Y me fue excelente. Me fue excelente. El yoga me tranquilizaba, el yoga me daba energías. El yoga hacía de que yo pudiera ejercitarme al mismo tiempo, porque no tenía tiempo ni siquiera para ir al gimnasio, muchas horas, hacer demasiado ejercicio. Entonces me ayudó mucho. Vanessa, pero el yoga es milagroso. No, el yoga no es milagroso, ni es mágico. Tienes que poner mucho de tu parte. El yoga lo que te va a enseñar es a respirar. El yoga te va a enseñar a que tú logres tener tu equilibrio energético, pero eso va a depender mucho de ti, de cuánto pongas de tu parte. Entonces, ¿qué les recomiendo ahora? Hagan yoga. ¿Qué les recomiendo? Mantengan la calma. Mantengan la calma, ¿para qué? Para que puedan tomar mejores decisiones, para que puedan tomar decisiones con la cabeza más fría, para que puedan realmente ustedes, en esta crisis complicada en la que estamos a nivel mundial y que post cuarentena no sabemos lo que va a pasar, va a haber incertidumbre, el dólar sigue subiendo, los negocios están congelados y más de los rubros que no son de alimentos. Entonces, en realidad, vamos a tener un golpe muy fuerte en nuestros negocios. Empresarios, emprendedores, sean conscientes de eso. No solo piensen en el ahora, no solamente piensen en la cuarentena, piensen después de la cuarentena qué. Después de la cuarentena, ¿qué nos espera? ¿Qué va a pasar? Se vienen tiempos muy difíciles, se vienen tiempos complicados, pero ese no es el problema, porque siempre van a haber tiempos difíciles y complicados. La pregunta, diría yo, es, ¿estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para ese tipo de eventualidades, para esas crisis, para esos desafíos, para esos retos que son gigantes? ¿Realmente estamos preparados? Pues esta es la prueba de fuego. Este es el momento de demostrar de qué están hechos ustedes. ¿Están dispuestos realmente ustedes a enfrentar esta crisis? Pues porque si no lo están, pues tienen que tomar una decisión. Solamente van a sobrevivir los que estén dispuestos. Y no solo los que estén dispuestos, los que estén preparados. Y no solo los que estén preparados, los que sean creativos. Y para lograr todo eso, necesitamos definitivamente tener calma, tener paz, paz interior. Para con esa paz tomar mejores decisiones. Decisiones que nos hagan felices, decisiones que nos mantengan tranquilos. Decisiones que no hagan que nuestra calma se altere. Ustedes lo que necesitan básicamente es una toma de decisiones consciente, calmada, responsable. Y eso es lo que intenta este video gratuito, que ustedes puedan en este momento difícil tener la calma necesaria para enfrentar este desafío que es tan grande. Y el otro tema que también nosotros vamos a tocar en nuestro taller virtual sobre manejo de crisis es un tema muy importante y es cómo influye la comunicación en el manejo de una crisis. La comunicación, queridos amigos, es importantísima. No solamente es hablar, hay que comunicar y mucha gente no comunica. Hay que tener presente que para comunicar se necesitan de muchos aspectos importantes. Uno de ellos, por ejemplo, es el lenguaje no verbal. Muchas veces hablamos, pero nuestro cuerpo dice otra cosa. Nosotros decimos, sí, jefe, estamos de acuerdo, sí, estoy de acuerdo con usted, pero nuestro cuerpo, nuestro lenguaje corporal dice otra cosa. Y esta posición
implica de que estás a la defensiva y que probablemente lo que estás diciendo no se condice con lo que tú realmente piensas, porque todo tiene que tener coherencia. Entonces, para manejar una crisis de esta envergadura, ustedes necesitan mucha coherencia y necesitan trabajar mucho la comunicación, muchos aspectos de la comunicación, no solamente comunicación interna, comunicación externa. No solamente tienen que trabajar el tema con sus trabajadores, tienen con sus socios, por ejemplo, en el tema de las cooperativas, ustedes tienen que trabajar el tema con sus proveedores, con sus potenciales socios, con los nuevos, con las personas que quieren ser socios, potenciales clientes también. Entonces, es un tema complejo y el tema de comunicación estratégica es totalmente importante. Es mucho más importante que otros temas. De hecho, para tener un buen manejo de crisis, tienes que tener una muy buena comunicación estratégica. Vanessa, pero no tengo ninguno de los dos. Pues empieza por ahora. Este taller gratuito o este video gratuito es el inicio, es el primer paso. Capacítate. Mucha gente no quiere invertir. No, yo me quiero capacitar, todo gratis, todo gratis. Señores, cuando realmente uno quiere profesionalizarse en su negocio, cuando uno quiere ser un empresario de verdad, cuando uno quiere que su inversión no se vaya al agua y ser emprendedor exitoso, pues tiene que invertir en capacitación, tiene que invertir en su autocapacitación y también en la capacitación de la gente con la que trabaja. No todo es gratuito. Hay cosas que sí se pueden dar de manera gratuita, pero el conocimiento cuesta, señores. A mí me ha costado 20 años capacitarme, pagar la universidad, pagar mis posgrados. Y así todo el conocimiento realmente, para que la información se transforme en conocimiento, realmente uno necesita capacitarse. Entonces, los invito a que puedan ver nuestros talleres virtuales que van a estar online en nuestro canal de YouTube del Instituto de Biodiversidad y Paisajes. También pueden entrar a nuestra web www.ibpperu.org, a nuestro fanpage Instituto de Biodiversidad y Paisajes, entre paréntesis IBP, y pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. También tenemos cuenta de Instagram y los invitamos a que nos sigan, a que compartan y a que también comenten qué les pareció este video, compartan sus propias experiencias, cómo les fue, si tomaron en cuenta algunas cosas que nosotros les hemos pauteado, y todo va a servir. Lo que queremos desde este espacio es sumar. Todos tenemos ahora que sumar, no restar. Y en esa línea está IBP siempre. Muchas gracias.